iglesia, un placer saludarlos por medio de este medio en nuestras cápsulas Paz en la Tormenta. La verdad es que nos tocó vivir tiempos muy difíciles. Nunca nos imaginamos que íbamos a vivir una situación como la que estamos viviendo. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad yo llevaba una materia llamada Salud Pública y el doctor que nos daba esta clase nos decía que en estos tiempos era muy difícil que pudiéramos como seres humanos presenciar lo que era una pandemia, porque ya la ciencia estaba tan adelantada, había tantos conocimientos, que nos decía él, es muy difícil que pueda suscitarse una pandemia en esos tiempos. Y estamos viendo que no, ¿verdad? En pleno siglo XXI, el Señor nos está dando una lección tremenda de que no podemos confiar en la ciencia, en los avances científicos, porque Él decide y las cosas suceden. Yo sé que es difícil estar ahorita como estamos todos en casa, ¿verdad? Unos sin trabajar, otros todavía trabajando. Los que están sin trabajar, preocupados, quizás se te ha ido el sueño muchas veces pensando, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿No me va a alcanzar? ¿Qué les voy a dar a mis hijos de comer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la luz? O sea, son tantas las preguntas que nos hacemos y muchas veces quizás has tenido noches de insomnio pensando qué es lo que va a suceder. Pero déjame te comparto una palabra del Señor que me dio en el Salmo 55. En el Salmo 55, capítulo 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El Señor no va a permitir que el justo sea desamparado. Y fíjense qué interesante esta palabra sustentará. Esta palabra sustentará es una palabra que aparece 40 veces en el Antiguo Testamento y viene de la palabra griega chul. Y bueno, me puse a buscar lo que significaba esta palabra chul y la verdad me encantó porque fíjense, chul o sustentar significa mantener, significa nutrir, significa proveer, alimentar, cargar, sostener, proteger, apoyar, defender, suplir, ¿sí? Y esta palabra encierra que el Señor va a suplir todo lo que necesitamos nosotros para nuestra vida. Llámese nutrición física, llámese paz en nuestro espíritu, danos protección para que no vayamos a ser contaminados o contagiados por este virus. Esta palabra chul abarca todo, ¿sí? Abarca todo. El Señor se va a encargar de mantenernos, de nutrirnos, de proveernos, de alimentarnos, de cargarnos cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, de sostenernos, de protegernos, de apoyarnos y de defendernos. Fíjense, esta palabra chul es la misma que viene en Génesis capítulo 50, verso 21, cuando dice ahí que José provió, ¿sí? O sostuvo a todos sus hermanos. En este tiempo de hambre que estaba viviendo el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel porque era una sequía y un hambre en todo el mundo, José se encargó de shul, o sea, de mantener, de sufrir, de suplir, de proveer, de alimentar y de sostener, no solamente a su pueblo Israel, sino a todo el pueblo de Egipto. Y saben que, hermanos, más que José, nosotros tenemos al Señor, porque aquí la palabra dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no te dejará para siempre caído. Amén. Confiemos en esta palabra, confiemos en esta promesa que el Señor nos va a suplir y nos va a sostener. Y así como suplió y sostuvo a todo el pueblo de Israel y a todo el pueblo de Egipto en ese tiempo de hambre y de austeridad que estaban viviendo, lo puede hacer también con nosotros. Dice aquí su palabra, no dejará para siempre caído al justo. El Señor nos va a sostener, hermanos. Que el Señor les bendiga.